Polar42 aquí con un video especial en el que será una versión en audio del famoso white paper original por Satoshi Nakamoto para Bitcoin. Esto porque en las noticias habla mucho de la tecnología, del precio de que está rompiendo, algunos mencionan la burbuja, otras personas están preocupando por qué precio puede alcanzar, cuándo sube o baja, pero no se preocupan por la tecnología en sí, por la visión que tenía Satoshi para Bitcoin. Este es un ejercicio de difusión de conocimiento para que formes tu propia opinión sobre las bifurcaciones, la manera de escalar, para que veas cuál era el propósito original de Bitcoin. Y si alguien te pregunta sobre Bitcoin, también puedes mandar el video para que vaya conociendo del tema. Así que empecemos. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario, por Satoshi Nakamoto. Esta versión fue traducida al español por Ángel León de diariobitcoin.com. Abstracto. Una versión puramente electrónica de efectivo permitiría que los pagos en línea fuesen enviados directamente de un ente a otro sin tener que pasar por medio de una institución financiera. Firmas digitales proveen parte de la solución, pero los beneficios principales se pierden si existe un tercero confiable para prevenir el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red usuario a usuario. La red coloca estampas de tiempo a las transacciones al crear un hash de las mismas en una cadena continua de pruebas de trabajo, basadas en hashes, formando un registro que no puede ser cambiado sin volver a recrear la prueba de trabajo. La cadena más larga no solo sirve como la prueba de la secuencia de eventos testificados, sino como prueba de que vino del gremio de poder de procesamiento de CPU más grande. Siempre que la mayoría de poder de procesamiento de CPU esté bajo el control de los nodos que no cooperan para atacar la red, estos generarán la cadena más larga y le llevarán la ventaja a los atacantes. La red en sí misma requiere una estructura mínima. Los mensajes son enviados bajo la base de mejor esfuerzo, y los nodos pueden irse y volver a unirse a la red como les parezca, aceptando la cadena de prueba de trabajo de lo que sucedió durante su ausencia. Primera parte, introducción. El comercio en el Internet ha venido a depender exclusivamente de instituciones financieras, las cuales sirven como terceros confiables para el procesamiento de pagos electrónicos. Mientras que el sistema funciona lo suficientemente bien para la mayoría de las transacciones, aún sufre de las debilidades inherentes del modelo basado en confianza. Transacciones completamente no revertibles no son realmente posibles, dado que las instituciones financieras no pueden evitar mediar disputas. El costo de la mediación incrementa costos de transacción, limitando el tamaño mínimo práctico por transacción y eliminando la posibilidad de pequeñas transacciones casuales. Y hay un costo más amplio en la pérdida de la habilidad de hacer pagos no reversibles por servicios no reversibles. Con la posibilidad de revertir, la necesidad de confianza se expande. Los comerciantes deben tener cuidado de sus clientes, molestándolos pidiendo más información de la que se necesitaría de otro modo. Un cierto porcentaje de fraude es aceptable como inevitable. Estos costos e incertidumbres de pagos pueden ser evitadas en persona utilizando dinero físico, pero no existe un mecanismo para hacer pagos por un canal de comunicación sin un tercero confiable. Lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza, permitiéndole a dos partes interesadas en realizar transacciones directamente sin la necesidad de un tercero confiable. Las transacciones que son computacionalmente poco factibles de revertir protegerían a los vendedores de fraude, y mecanismos de depósitos de fideicomiso de rutina podrían ser fácilmente implementados para proteger a los compradores. En este trabajo proponemos una solución al problema del doble gasto, utilizando un servidor de marcas de tiempo usuario a usuario distribuido para generar una prueba computacional del orden cronológico de las transacciones. El sistema es seguro mientras que nodos honestos controlen colectivamente más poder de procesamiento, CPU, que cualquier otro grupo de nodos atacantes en cooperación. Parte 2. Transacciones. Definimos una moneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada dueño transfiere la moneda al próximo al firmar digitalmente un hash de la transacción previa y la clave pública del próximo dueño, y agregando estos al final de la moneda. Un beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de propiedad. El problema claro es que el beneficiario no puede verificar si uno de los dueños hizo un doble gasto de la moneda. Una solución común es introducir una autoridad central confiable o casa de moneda que revisa si cada transacción tiene doble gasto.
Después de cada transacción, la moneda debe ser regresada a la casa de moneda para generar una nueva moneda, y solo las monedas generadas directamente de la casa de moneda son las que se confían de no tener doble gasto. El problema con esta solución es que el destino del sistema monetario entero depende de la compañía que gestiona la casa de moneda, con cada transacción teniendo que pasar por ellos, tal como un banco. Necesitamos una forma para que el beneficiario pueda saber que los dueños previos no firmaron ninguna transacciones más tempranas. Para nuestros propósitos, la transacción más temprana es la que cuenta, así que no nos importan otros intentos de doble gasto más tarde. La única forma de confirmar la ausencia de una transacción es estando al tanto de todas las transacciones. En el modelo de la casa de moneda estaba al tanto de todas las transacciones y ésta decidiría cuáles llegaban primero. Para lograr esto sin un tercero confiable, las transacciones deben ser anunciadas públicamente. Y necesitamos un sistema de participantes que estén de acuerdo con una historia única del orden en que éstas fueron recibidas. El beneficiario necesita prueba de que a la hora de cada transacción, la mayoría de los nodos estuvieron de acuerdo con que esta fue la primera que se recibió. Parte número 3. Servidor de marcas de tiempo. La solución que proponemos comienza con un servidor de marcas de tiempo. Un servidor de marcas de tiempo funciona al tomar un hash de un bloque de elementos a ser fechados y publicado ampliamente el hash, tal como en un periódico o en una publicación Usenet. La marca de tiempo prueba que la data debe haber existido en el tiempo, obviamente para meterse dentro del hash. Cada marca de tiempo incluye la marca de tiempo previa a su hash, formando una cadena, con cada marca de tiempo adicional reforzando las anteriores a esa. Parte número 4. Prueba del trabajo. Para implementar un servidor de marcas de tiempo en una base usuario-usuario, necesitaremos utilizar un sistema de prueba de trabajo, similar al Hashcash de Adam Back, en vez de un periódico o una publicación en Usenet. La prueba de trabajo envuelve la exploración de un valor que, al calcular un hash, tal como SHA-256, el hash empiece con un número de bits en cero. El trabajo promedio requerido es exponencial en el número de bits puestos en cero requeridos, y puede ser verificado ejecutando un solo hash. Para nuestra red de marcas de tiempo, implementamos la prueba de trabajo incrementando un nonce en el bloque hasta que un valor sea encontrado que dé el número requerido de bits en cero para el hash del bloque. Una vez que el esfuerzo de CPU se ha gastado para satisfacer la prueba de trabajo, el bloque no puede ser cambiado sin rehacer todo el trabajo. A medida que más bloques son encadenados después de este, el trabajo para cambiar el bloque incluirá rehacer todos los bloques después de este. La prueba de trabajo también resuelve el problema de determinar la representación en cuanto a decisión por mayoría. Si la mayoría fuese basada en un voto por dirección IP, podría ser subvertida por alguien capaz de asignar muchos IPs. Prueba de trabajo es esencialmente un CPU, un voto. La decisión de la mayoría es representada por la cadena más larga, la cual tiene la prueba de trabajo de mayor esfuerzo invertido en ella. Si la mayoría del poder de CPU es controlada por nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido y pasará a cualquier cadena que esté compitiendo. Para modificar un bloque en el pasado, un atacante tendría que rehacer la prueba de trabajo del bloque y de todos los bloques después, y luego alcanzar y pasar el trabajo de los nodos honestos. Luego demostraremos que la probabilidad de un atacante más lento de alcanzar disminuye exponencialmente a medida que los bloques subsecuentes son añadidos. Para compensar por el incremento de velocidad de hardware y el interés variante de correr nodos en el tiempo, la dificultad de la prueba de trabajo es determinada por una media móvil dirigida a un número promedio de bloques por hora. Si estos se generan muy rápido, la dificultad incrementa. Parte número 5. La red. Los pasos para gestionar la red son como sigue. Inciso número 1. Transacciones nuevas son emitidas a todos los nodos. Inciso número 2. Cada nodo recolecta nuevas transacciones en un bloque. Inciso número 3. Cada nodo trabaja en encontrar una prueba de trabajo difícil para su bloque. Inciso número 4. Cuando un nodo encuentra una prueba de trabajo, emite el bloque a todos los nodos. Inciso número 5. Los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones en el bloque son válidas y no se han gastado ya. Inciso número 6. Los nodos expresan su aceptación del bloque al trabajar en crear el próximo bloque en la cadena, utilizando el hash del bloque aceptado como el hash previo. Los nodos siempre consideran la cadena más larga como la correcta y empiezan a trabajar en extenderla. Si dos nodos emiten versiones diferentes del próximo bloque simultáneamente, algunos nodos puede que reciban uno o el otro primero,
En este caso trabajan en el primero que reciban, pero guardan la otra rama en caso de que ésta se vuelva la más larga. El empate se rompe cuando la próxima prueba de trabajo es encontrada y una rama se vuelve más larga. Los nodos que estaban trabajando en la otra rama luego se cambian a la más larga. Las emisiones de nuevas transacciones no necesariamente necesitan llegar a todos los nodos. Tanto estas lleguen a muchos nodos, entrarán a un bloque antes de que pase mucho tiempo. Las emisiones de bloques también son tolerantes a mensajes perdidos. Si un nodo no recibe un bloque, lo va a pedir cuando reciba el próximo bloque y se dé cuenta de que se perdió uno. Parte número 6. Incentivo. Por convención, la primera transacción en el bloque es una transacción especial que comienza una moneda nueva cuyo dueño es el creador del bloque. Esto agrega un incentivo para que los nodos apoyen la red y provee una forma inicial de distribuir monedas en circulación, dado que no hay una autoridad para crearlas. Esta adición estable de una cantidad constante de monedas nuevas es análoga a mineros de oro gastando recursos para agregar oro a la circulación. En nuestro caso, es el tiempo del CPU y la electricidad que se gasta. El incentivo también puede ser fundado con costos de transacción. Si el valor de salida de una transacción es menor que la entrada, la diferencia es una tarifa de transacción que se le añade al valor de incentivo del bloque que contiene la transacción. Una vez que un número predeterminado de monedas han entrado en circulación, el incentivo puede transicionar enteramente a tarifas de transacción y ser completamente libre de inflación. El incentivo puede ayudar a animar a los nodos a mantenerse honestos. Si un atacante egoísta es capaz de reunir más potencia del CPU que todos los nodos honestos, este tendría que elegir entre utilizarla para defraudar a la gente, robando sus pagos de vuelta, o en utilizarla para generar nuevas monedas. Debería encontrar más rentable jugar por las reglas que lo favorezcan a él con más monedas, antes que a todos combinados, que socavar el sistema y la validez de su propia riqueza. Parte número 7. Reclamando espacio en disco. Una vez que la última transacción en una moneda es enterrada bajo suficientes bloques, las transacciones gastadas antes de estas pueden ser descartadas para ahorrar espacio en el disco. Para facilitar esto sin romper el hash de bloque, las transacciones se comprueban en un árbol Merkle, con la única raíz incluida en el hash del bloque. Los bloques viejos pueden ser compactados al sacar ramas del árbol. Los hashes interiores no necesitan ser guardados. La cabecera de un bloque sin transacciones sería de unos 80 bytes. Si suponemos que cada bloque es generado cada 10 minutos, 80 bytes por 6 por 24 por 365 igual a 4.2 megabytes por año. Con computadoras generalmente vendiéndose con 2 GB de RAM en el 2008 y la ley de Moore prediciendo el crecimiento actual de 1.2 GB por año, el almacenamiento no debe ser un problema, aun si las cabeceras de los bloques deben permanecer en la memoria. Parte número 8. Verificación de pagos simplificada. Es posible verificar pagos sin correr un nodo de red completo. Un usuario solo necesita mantener una copia de las cabeceras de los bloques de la cadena más larga de prueba de trabajo, la cual puede obtener haciendo una búsqueda en los nodos de red hasta que esté convencido que tenga la cadena más larga y obtenga la rama Merkle que enlaza la transacción al bloque en que ha sido fechado. No puede verificar la transacción por sí mismo, pero al enlazarla a un lugar en la cadena, ahora puede ver que un nodo de la red la ha aceptado y los bloques añadidos después confirman aún más que la red lo ha aceptado. Como tal, la verificación es confiable a medida que nodos honestos controlen la red, pero es más vulnerable si la red es dominada por un atacante. Mientras que los nodos de la red puedan verificar transacciones por sí mismos, el método simplificado puede ser engañado por las transacciones fabricadas de un atacante hasta que el atacante pueda continuar dominando la red. Una estrategia para protegerse de esto es aceptar alertas de los nodos de la red cuando detecten un bloque inválido, pidiéndole al usuario que se baje el bloque completo y las transacciones alertadas para confirmar la inconsistencia. Los negocios que reciban pagos frecuentes van a querer correr sus propios nodos para seguridad más independiente y verificación más rápida. Parte número 9. Combinando y dividiendo valor. Aunque sería posible manipular monedas individualmente, sería difícil de manejar el hacer una transacción por cada centavo en transferencia. Para permitir que el valor se divida y se combine, las transacciones contienen múltiples entradas y salidas. Normalmente habrán o una sola entrada de transacción previa más grande o múltiples entradas combinando cantidades más pequeñas, y al menos 2 salidas, una para el pago y una para devolver el cambio si es que hay algún cambio de vuelta al emisor.
Debe ser notado que en donde una transacción depende de varias transacciones, y esas transacciones dependen en muchas más, no hay ningún problema. Nunca existe la necesidad de extraer una copia completa de la transacción por sí sola de la historia de transacciones. Parte número 10. Privacidad. El modelo bancario tradicional logra un nivel de privacidad al limitar el acceso a la información de las partes envueltas y del tercero confiado. La necesidad de anunciar todas las transmisiones públicamente se opone a este método, pero la privacidad aún puede ser mantenida al romper el flujo de información en otro lugar, al mantener las claves públicas anónimas. El público puede ver que alguien está enviando una cantidad a otra persona, pero sin información que relacione la transacción a ninguna persona. Esto es similar al nivel de información mostrado por las bolsas de valores, donde el tiempo y el tamaño de las transacciones individuales, la cinta, es pública, pero sin decir quiénes son las partes. Como un contrafuegos adicional, un par nuevo de claves debe ser utilizado para cada transacción, de modo que puedan ser asociadas a un dueño en común. Algún tipo de asociación es inevitable con transacciones de múltiples entradas, las cuales pueden revelar que sus entradas fueron apropiadas por el mismo dueño. El riesgo está en que si el dueño de una clave es revelado, el enlazado podría revelar otras transacciones que pertenecieron al mismo dueño. Parte número 11. Cálculos. Consideramos el escenario en el que un atacante intenta generar una cadena alterna más rápido que la cadena honesta. Aun si esto es logrado, esto no abre el sistema a cambios arbitrarios. Tal como crear valor del aire o tomar dinero que nunca le perteneció al atacante, los nodos no aceptarían una transacción inválida como pago, y los nodos honestos nunca aceptarán un bloque que las contenga. Un atacante puede únicamente intentar cambiar solo una de sus propias transacciones para retomar dinero que ha gastado recientemente. La carrera entre una cadena honesta y la cadena de un atacante puede ser caracterizada como una caminata aleatoria binominal. El evento del éxito es la cadena honesta siendo extendida por un bloque, incrementar esa ventaja por +1, y el evento de fracaso es la cadena del atacante siendo extendida por un bloque reduciendo la distancia por -1. La probabilidad de que un atacante pueda alcanzar desde un déficit dado es análogo al problema de la ruina del apostador. Supóngase que un apostador con crédito ilimitado empieza en un déficit y juega potencialmente un número infinito de intentos para llegar a un punto de equilibrio. Podemos calcular la probabilidad de que llegase al punto de equilibrio o que un atacante llegue a alcanzar la cadena honesta como sigue. Tenemos la siguiente fórmula en tu pantalla donde P es igual a probabilidad de que un nodo honesto encuentre el próximo bloque, Q, probabilidad de que el atacante encuentre el próximo bloque, y Q subíndice Z, probabilidad de que el atacante llegue a alcanzar desde Z bloque atrás. Dada nuestra hipótesis de que P es mayor que Q, la probabilidad cae exponencialmente mientras que el número de bloques, el cual el atacante debe alcanzar, incrementa. Con las probabilidades en contra, si no hace una estocada afortunada desde el principio, sus chances se vuelven extremadamente pequeños a medida de que se queda más atrás. Ahora, consideramos cuánto necesita esperar el recipiente de una nueva transacción antes de tener la certeza suficiente de que el emisor no puede cambiar la transacción. Asumimos que el emisor es un atacante el cual quiere hacerle creer al recipiente que le pagó durante un rato, luego cambiar la transacción para pagarse de vuelta a sí mismo una vez que ha pasado un tiempo. El receptor será alertado cuando esto suceda, pero el emisor espera que sea demasiado tarde. El receptor genera un nuevo par de claves y entrega la clave pública al emisor poco después de hacer la firma. Esto previene que el emisor prepare una cadena de bloques antes de tiempo, al trabajar continuamente hasta que tenga la suerte de adelantarse lo suficiente, y luego ejecutar la transacción en ese momento. Una vez que la transacción es enviada, el emisor deshonesto empieza a trabajar en secreto en una cadena paralela que contiene una versión alterna de su transacción. El recipiente espera que la transacción sea añadida al bloque, y Z bloques han sido enlazados después de la transacción. Él no necesita saber la cantidad exacta de progreso que el atacante ha logrado. Pero asumiendo que los bloques honestos se tardaron el promedio esperado por bloque, el progreso potencial del atacante será una distribución de Poisson con un valor esperado. Para obtener la probabilidad de que el atacante aún pueda alcanzar ahora, multiplicamos la densidad de Poisson por una cantidad de progreso que pudo haber hecho por la probabilidad que pudo alcanzar desde ese punto. Reorganizamos para evitar la suma de la cola infinita de la distribución y convertimos a código en C.
Ejecutamos algunos resultados. Podemos ver que la probabilidad cae exponencialmente con z. Resolvemos para una probabilidad menor que 0.1%. Parte número 12. Conclusión. Hemos propuesto un sistema para transacciones electrónicas sin depender en confianza. Comenzamos con el marco habitual de monedas hechas de firmas digitales, el cual provee un control fuerte de propiedad, pero es incompleto si no existe una forma de prevenir el doble gasto. Para solucionar esto, hemos propuesto una red usuario-usuario que utiliza prueba de trabajo para registrar una historia pública de transacciones, la cual rápidamente se convierte en práctica computacionalmente para que un atacante pueda cambiar si nodos honestos controlan la mayoría del poder de CPU. La red es robusta en su simplicidad no estructurada. Los nodos pueden trabajar todos al mismo tiempo con poca coordinación. No necesitan ser identificados, dado que los mensajes no son enrutados a ningún lugar en particular, y solo necesitan ser entregados bajo la base de un mejor esfuerzo. Los nodos pueden irse y volver a la red a su voluntad, aceptando la cadena de prueba de trabajo como prueba de lo que sucedió mientras estuvieron ausentes. Votan con su poder de CPU, expresando su aceptación por los bloques válidos al trabajar extendiéndose, y rechazando bloques inválidos al refutar trabajar en ellos. Cualquier reglas necesarias e incentivos se pueden hacer cumplir con este mecanismo de consenso. Ahora sí, como conclusión personal, pues te cuento que esta visión ha ido modificándose, ha ido evolucionando, han pasado cosas que tal vez Satoshi no previó, no creyó que fuera a hacerse tan grande, como el hecho de que el white paper dice que Bitcoin, literalmente el título, es un sistema de dinero en efectivo electrónico. No menciona explícitamente el mantener valor, se supone que es un sistema de efectivo. El white paper también menciona que está diseñado Bitcoin para hacer transacciones pequeñas, mínimas, que usualmente los sistemas centralizados de pago no realizan porque no les es rentable. Y bien, ahora, en este 2017, hemos visto que ha llegado a un punto en que no se pueden hacer transacciones pequeñas por el costo de las comisiones. También nos habla de que la cadena más larga debería ser la considerada por los nodos, pero, igual con las bifurcaciones, hemos visto que cuando hay intereses económicos de por medio, vemos que cualquier persona puede hacer una cadena que se desprenda de Bitcoin, e incluso si no es la más larga, dado que las personas, el mercado le da un valor, pues seguirla siendo válida y continuar por su lado. También vemos que la visión de un CPU es igual a un voto, pues se ha visto un poco corrompida, porque los usuarios ya no es como antes que podían minar desde las computadoras en su casa, se ha centralizado mucho el poder de minado en ciertos jugadores grandes. La conclusión final que quiero que te lleves, al menos de mi parte, es que sí es importante conocer el white paper original porque esas son las bases, pero que actualmente el mercado, los usuarios han cambiado totalmente y que probablemente ahora la batalla sea decidir entre aquellas personas que quieran seguir el white paper original y su visión y aquellas que crean que debe adaptarse para hacerle frente a los tiempos que corren. En fin, espero que desde aquí puedas ir formando tu opinión propia y que nos compartas en los comentarios qué te ha parecido esto. Muchas gracias por el apoyo. No olvides suscribirte y compartir el video. Eso es todo por hoy. Polar fuera.